vamos a ver una librería que se utiliza bastante en lo que es el análisis de datos, que se llama Pandas. Principalmente nos va a permitir el manejo de data frames, ¿no? Entonces vamos a empezar. Estamos ahora en nuestro entorno de Google Colab. Google Colab es como una máquina virtual que tenemos en la nube. Si se fijan, tenemos acceso a memoria RAM, a disco. Podemos hacer procesamiento en GPU, en CPU, podemos subir archivos, etcétera. Entonces vamos a aprovechar de esta herramienta gratuita que nos da Google para utilizar Python y conocer esta librería que se llama Pandas, que es muy utilizada en el ámbito de la ciencia de datos. Entonces empecemos. Aquí tenemos un contenido, ¿no? También lo podemos ver como el índice o las secciones que vamos a ir revisando a lo largo del notebook, nos permite organizarlos un poco más. Entonces vamos a empezar. En nuestra primera celda lo que tenemos dentro de este notebook es la importación, el llamado a las librerías que vamos a utilizar. En este caso vamos a trabajar con Pandas, la librería que nos va a permitir el manejo con data frames, y vamos a trabajar con NumPy. Entonces voy a ejecutar esta celda, para ello le doy clic al botoncito de play o digito shift y enter. Entonces suficiente, ya se ejecutó las librerías, se las importamos al espacio en el que vamos a trabajar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es utilizar una fuente de datos, ¿no? Y en este caso vamos a utilizar la fuente de datos que está en esta URL. Y si ustedes abren esta URL en una nueva página, pues lo que va a pasar es que se va a descargar un archivo en formato CSV. Y si ustedes abren ese archivo, pues es simplemente la información del COVID, ¿no? De todos los casos de manera diaria por cada uno de los países y tenemos una fila por cada país y por cada fecha. Entonces lo que vamos a hacer ahora, y bueno, esta dataset tiene bastantes columnas, lo que vamos a hacer ahora es analizar este dataset, este archivo CSV, haciendo uso de pandas en el notebook con el que estamos trabajando. Una cosa interesante de pandas es que eh, hay muchas fuentes para que nosotros podamos, muchas funciones para que nosotros podamos leer los datos de distintos formatos. Por ejemplo, en este caso estamos haciendo uso de este comando pd, ¿no? Que es el alias de la librería pandas que le hemos dado, .readcsv, ¿no? Y de esa forma tenemos .read, archivos Excel, tablas HTML, etcétera, ¿no? Es bastante, son bastantes las opciones que tenemos con pandas. Y bueno, aquí estamos leyendo el data frame y si se fijan como primer parámetro, y es otra cosa interesante que tiene, no es necesario que yo le dé la ruta al archivo o que yo tenga que descargar el archivo, subirlo al entorno de Google Colab y recién ejecutarlo, ¿no? En este caso, simplemente con la URL, Pandas se va a encargar de ir a esta URL, descargar el archivo en formato CSV y almacenarlo en esta variable con la que vamos a trabajar que se llama df, ¿no? Un alias de lo que es un data frame. A partir de ahora, todo lo que está en este archivo CSV para nosotros dentro de la librería Pandas se va a llamar data frame, ¿no? Y aquí podemos empezar a analizar las propiedades de este data frame. Ya todo el CSV, todo el archivo tabular estructurado del COVID está en esta variable, ¿no? Y si nos fijamos el df.shape, que nos va a indicar el número de filas y columnas que tiene nuestro dataset, aquí podemos observar que este dataset tiene 216.824 filas y 67 columnas. Es un dataset grande porque tiene los casos de COVID de todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que usualmente hacemos con un data frame dentro de lo que es Pandas es para empezar a explorarlo un poco. El comando más común que se utiliza es el df.head y entre paréntesis le indicamos cuántos registros queremos ver desde nuestro data frame. Entonces, df.head nos va a mostrar los primeros registros de nuestro data frame. Entonces, si corremos esta celda, eh, aquí hay un error porque no había ejecutado la celda anterior. Ahora sí, ¿cómo sabemos si una celda se ha ejecutado? Es porque dentro de Colab, al costadito, tenemos este signo de este tiqueadito de color verde y el tiempo que ha tomado en ejecutarse, ¿no? Entonces ya no tengo el error del que DF no estaba definido y podemos ver aquí las 5 primeras filas de nuestro data frame, ¿no? Y si se fijan aquí abajo también tenemos una pequeña reseña de las dimensiones del data frame que estamos analizando. Entonces vemos que este data frame tiene el código del país, el continente, el nombre del país, la fecha,
un campo acumulado del total de casos, un campo diario de nuevos casos que se llama new cases, y lo mismo para las muertes, para las vacunas, para los hospitalizados, etcétera. Nuestra data frame tiene bastantes columnas. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a analizar este data frame con pandas. Este data frame, hemos visto, tiene 67 columnas, ¿no? Acá está el dato, 67 columnas. Entonces vamos a ver los nombres de las columnas. Para ello tenemos este comando, ¿no? Que es dataframe.columns. Y lo que va a hacer esto es mostrarnos en un formato de array el nombre de las 67 columnas, ¿no? Y dependiendo del caso de uso con el que trabajemos, muchas veces nuestro dataset puede ser muy amplio, ¿no? Y hacer scroll a un data frame así, a veces no va a ser suficiente como para enterarnos de qué columnas tenemos, ¿no? Entonces aquí vamos a trabajar con el df columns y vamos a poder ver las columnas totales que tenemos en nuestro data frame. Otro comando interesante es, muchas veces vamos a trabajar con este data frame y vamos a querer crear nuevos data frames en base a estos, ¿no? Entonces, si se fijan, cuando hemos obtenido las columnas de nuestro data frame, vienen en un array, pero dentro de este tipo de dato, ¿no? Que es index. Para transformarlo a un array simple, que va a ser más sencillo de combinar con otras cosas y crear un nuevo data frame más adelante, podemos hacer uso de este comando del toNumPy, ¿no? Y vamos a tener las mismas columnas, pero en otro formato de datos. Luego, muchos data frames van a estar organizados por índices, ¿no? Es decir, cada una de las filas, acá voy a retroceder, estos vienen a ser los índices, ¿no? Cada una de las filas, en este caso, tiene un valor numérico incremental que va desde el 0 hasta pues, el número de filas que tenga nuestro data frame. Puede haber casos donde el index tenga algún otro valor, ¿no? Probablemente un identificador por cada una de estas filas que pues tiene que ser único. En este caso son valores secuenciales. Eh, por esto obtenemos este resultado cuando ejecutamos este comando del df.index. ¿No? Tenemos que es solamente valores secuenciales que empiezan en 0, termina en esto y pues se va incrementando de 1 a 1. Y en algunos casos, ya cuando ustedes trabajen probablemente con casos de Machine Learning, van a necesitar transformar su data frame a una matriz, ¿no? O a un array de arrays. Entonces, para ello podemos hacer uso de este comando. ToNumPy también, pero ya no solamente aplicarlo a las columnas, sino al data frame entero. Y si se fijan, aquí tenemos el contenido de todo nuestro data frame, pero a nivel de los datos, ¿no? Excluyendo las columnas. Dentro del análisis de datos, otros comandos que vamos a utilizar es muchas veces va a ser necesario verificar el tipo de datos, ¿no? Y si se fijan en Python, tenemos este comando que se llama type. Y podemos aplicar este type al data frame completo, a las columnas, a algún valor en específico. Entonces, este comando es muy versátil, ¿no? Entonces tenemos type al df columns y aquí podemos ver el tipo de datos que tiene, ¿no? Y recuerden que habíamos hecho nosotros arriba una transformación para poder ver las columnas en un formato de array simple. Podemos ver el tipo de datos de nuestro data frame, ¿no? Y aquí vemos que esta nuestra variable df que tiene toda la información del COVID, pues ahora tiene el tipo de datos de pandascoreframe.dataframe, ¿no? A partir de ahora se llama un data frame y podemos corroborar con este comando. Y también hay otro comando interesante que es este, el dataframe.dtypes. Con este comando lo que vamos a poder nosotros es ver por cada una de las columnas que tiene nuestro dataframe, en este caso el dataframe del COVID, vamos a poder ver el tipo de datos que tiene cada una de estas columnas, ¿no? Si es numérico, si es flotante, si es texto, si es booleano, etc. Luego podemos también agregar esta información, ¿no? Por ejemplo, aquí sabemos que nuestro dataset tiene 67 columnas y si se fijan aquí no estamos viendo las 67 columnas. Pandas nos está mostrando las primeras columnas y las últimas, ¿no? Y esos 3 puntos indican que al medio, pues al medio hay más columnas que no estamos visualizando. Si nosotros quisiéramos hacer un conteo de
cuántas columnas por tipo tenemos, podemos ir componiendo los comandos, ¿no? Si se fijan, aquí al previo comando que teníamos, que es dataframe.dtypes, que nos daba las columnas y sus tipos de datos, ¿no? A este mismo resultado le vamos a agregar una operación más. En este caso, esta operación va a ser el value counts, ¿no? Queremos que por cada tipo de datos nosotros tengamos la cantidad de columnas que encajan en ese tipo de datos. Y si se fijan, tenemos 5 columnas de tipo texto y tenemos 62 columnas de tipo numérico. Y eso suman pues las 67 que tenemos. Otro comando importante en Pandas, cuando tratamos con un dataset nuevo, con un data frame nuevo, es este comando del df.info, ¿no? Lo vamos a ejecutar. Y este es un comando muy interesante y completo que nos va a indicar el rango de los índices, ¿no? Nosotros ya habíamos corroborado que era un valor incremental numérico. Y aquí también vamos a tener el detalle de cada una de las columnas. Vamos a tener el detalle del tipo de datos. Y aquí vamos a poder ver por columna cuántos valores no nulos existen, ¿no? Y si se fijan aquí, ya la cantidad de valores van cambiando, ¿no? Si se fijan, hay columnas que tienen menos datos que otras, ¿no? Por ejemplo, esta de admisiones a cuidados intensivos, pues tiene 7.121 registros nada más, ¿no? 7.121 ocurrencias o valores que son distintos a nulos. Entonces, eso también nos da una indicación de cuántos valores nulos tenemos en nuestro dataset. Y bueno, al final también nos indica cuánto espacio está ocupando este data frame el momento que lo cargamos a Pandas. También dentro de los tipos de datos nosotros podemos crear nuestros propios tipos nuestras propias variables con su respectivo tipo de datos y podemos ir combinando, ¿no? Si se fijan, aquí estamos creando una serie que tiene un valor de texto, tiene un valor NaN, que son los valores no disponibles o nulos, ¿no? Tenemos también otro valor de texto y si a esta serie que creamos le preguntamos el tipo de datos, pues aquí tenemos como resultado el tipo de datos como O, ¿no? O que hace referencia a object, que también nos indica que son valores de texto. Y este comando del punto de type, si bien arriba lo hemos ejecutado con el data frame completo, también podemos ejecutarlo solamente con una columna, ¿no? A veces es necesario saber qué tipo de datos tiene una columna porque probablemente necesitamos hacer operaciones entre las mismas. Ahora vamos a ver la sección de comandos de conteos básicos. ¿No? Este dataframe del COVID, ustedes si lo descargan y lo pueden analizar tal vez en sus Excel locales o en un spreadsheet o algo así. Entonces pueden analizar las columnas y muchas veces vamos a plantear preguntas en base a la información que disponemos en nuestro data frame, ¿no? Probablemente queremos contar cuántos valores únicos tenemos en la columna de continente. Entonces, de esta forma, data frame, corchete y el nombre de la columna, seleccionamos una columna únicamente y vamos componiendo los comandos, ¿no? Para seleccionar los valores únicos de una columna es data frame, corchetitos, el nombre de la columna, punto unique. Y a continuación vamos a ver el resultado. Si se fijan, dentro de esta columna de continente tenemos pues los nombres de todos los continentes y algo interesante es que tenemos valores nulos dentro de esta columna. Entonces, esto ya nos da una referencia de que tendríamos que revisar estas filas, ¿no? Probablemente son agregaciones globales de todos los países por día, por eso no tienen el continente. Eso ya nos llama la atención y tendríamos que filtrar el dataset, el data frame para encontrar estas filas que tienen un valor nulo en la columna de continente. También podríamos contar los valores únicos de una columna, ¿no? Entonces, de igual forma, vamos a seleccionar la columna de continente y vamos a contar cuántos valores por cada valor único existe. No es como una tabla de frecuencias en función a esta columna. Entonces, aquí podemos ver la cantidad de registros por continente que existe en nuestro data frame. Si se fijan, y es interesante notar la diferencia de la ejecución de cada uno de los comandos,
Cuando a la columna de continente le damos la opción de punto unique, aquí tenemos como resultado el valor nulo. Sin embargo, cuando hacemos un value count, aquí en esta tabla de frecuencias no existe cuántos records, cuántas filas con valor nulo existen. Entonces tenemos que llegar a analizar eso también. Luego podemos también mostrar los valores de la columna de continente, ¿no? Y este punto count lo que va a hacer es mostrarnos las de la columna continente cuántas filas tienen un valor distinto de nulo. Y también podemos pues, ver el número total de filas de nuestro dataset para corroborar y hacer la diferencia, ¿no? Si se fijan, con el punto count a esta columna del data frames continent, vemos que tenemos 204.346 registros que sí tienen un valor en esta columna. Sin embargo, el número total de filas de nuestro data frame es más grande, ¿no? No todos los registros tienen un valor en esta columna de continente. Hay varios que están faltando, que tienen valores nulos. Otra de las operaciones que vamos a hacer con nuestro data frame es realizar una estadística básica probablemente. Y en este caso vamos a filtrar nuestro dataset y vamos a seleccionar un subset de datos. Vamos a tomar el data frame y vamos a quedarnos solamente con los registros donde el país sea igual a Bolivia, ¿no? Y esta es la forma de filtrar los datos o las filas dentro de nuestro data frame. Entonces vamos a corroborar el resultado y aquí si nos fijamos no estamos asignando todavía este resultado a ninguna variable. Si nos fijamos en esta data frame tenemos todos los registros de ocurrencias de COVID dentro de este dataset que pertenecen a Bolivia, ¿no? Si se fijan aquí el location es siempre Bolivia, Bolivia, Bolivia. Y aquí podemos notar que existen 919 filas de registros asociados a Bolivia y pues el número de columnas permanece igual porque no hemos filtrado las columnas, no hemos seleccionado un subset. Simplemente hemos hecho el subset, hemos seleccionado el subset de registros que pertenecen a Bolivia. Entonces, para trabajar con este dataset de Bolivia, vamos a crear un nuevo data frame, ¿no? Para no tener que estar haciendo este filtrado todo el tiempo. Entonces, nuestro nuevo data frame se va a llamar df_bolivia. Y vamos a corroborar nuevamente el tamaño de nuestro data frame y lo vamos a desplegar. Entonces, ya tenemos una nueva variable, un nuevo data frame que se llama df_bolivia y acabamos de ver sus dimensiones, ¿no? Efectivamente, las 919 filas que existe hasta el momento. Probablemente si ustedes hacen este ejercicio más adelante, este data frame tenga registros de más fechas, ¿no? Entonces los registros probablemente sean más. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tomar la columna de nuevos casos de este data frame de Bolivia y vamos a ver el valor mínimo, el valor máximo, la media, la mediana, la desviación estándar, ¿no? Que son métricas estadísticas básicas que de manera muy sencilla nosotros podemos obtener con pandas. Entonces el valor mínimo es 0, ¿no? Probablemente han habido días donde no se han registrado nuevos casos de COVID en Bolivia, entonces está correcto que sea el valor de 0. Como valor máximo tenemos 23.611. Ha habido un día en el que se han registrado esta cantidad de nuevos casos. La media para todos los registros de Bolivia que existen en esta tasa de COVID es 1204.46. La mediana, que es una medida estadística menos sensible a los outliers, tiene el valor de 604, ¿no? Y aquí en el caso del COVID tenemos varios outliers, ¿no? Que son los picos que se han llegado a dar en todas las olas que se han presentado. Aquí tenemos el valor de la desviación estándar también. Entonces, de manera muy sencilla, con pandas, podemos calcular estas medidas estadísticas básicas. Y bueno, también existen comandos que nos permiten obtener todas las medidas estadísticas de golpe, ¿no? Con un solo comando obtener todo a la vez. Entonces, si se fijan aquí, seleccionamos una columna y le decimos el punto describe. Este punto describe ya nos devuelve el conteo de valores no nulos en esa columna,
la media, la desviación estándar, el valor mínimo, el valor máximo y los valores que están dentro de los cuartiles, ¿no? Para esta columna en particular. Y si es que queremos aplicar este describe a todo el data frame, entonces indicamos el nombre del data frame punto describe. Noten la diferencia. Aquí seleccionamos data frame y una columna y recién aplicamos el punto describe. Y en este comando estamos llamando o pidiendo el describe al data frame completo. Entonces vamos a ejecutar este comando y si se fijan tenemos las mismas medidas estadísticas básicas aplicadas a todas las columnas que son de tipo numérico, ¿no? Por ejemplo, aquí no tiene sentido que saquemos la media de los nombres de los países, ¿no? De una columna de texto. Entonces, de aquí de manera automática, este comando por defecto nos saca las medidas estadísticas básicas de las columnas de tipo numérica, aunque tiene otras opciones para configurar y sacar otro tipo de métricas para campos no numéricos. Otra cosa importante que revisar en un data frame es cuántos valores perdidos tenemos, ¿no? Si se fijan, este conteo lo que hace es mostrarnos el número de filas que tienen valores distintos a vacíos, ¿no? Valores existentes. Entonces, estos missing values los podemos detectar igual con este comando del punto isNA para ver si esta columna a nivel de cada uno de sus registros corresponde a un valor nulo o no, ¿no? Entonces, aquí este comando nos va a decir isNA cuando alguna de estas filas sea nula. Si es nulo, nos va a marcar como true. Si no es nulo, lo va a marcar como false. ¿Por qué? Porque le estamos preguntando. ¿Es nulo? Y tenemos el resultado. Entonces ahora vamos a analizar esta columna del new deaths, ¿no? Para corroborar con este resultado que hemos obtenido acá. Si se fijan, aquí simplemente estamos imprimiendo los valores. New deaths en los primeros registros estaba como nulo. Y en los últimos registros pues ya tiene un valor, ¿no? Incluso el 0 o un valor mayor a 0 cuando corresponda. Entonces aquí ya podemos ver esa diferencia, ¿no? Nos muestra true cuando los valores son nulos, nos muestra false, que son las últimas filas, cuando los valores no son nulos. Y bueno, ya hemos visto el punto count, ¿no? Que nos va a indicar cuántos de estos no son nulos dentro de este data frame. En este caso, ya que estamos trabajando con el data frame de Bolivia nada más, recuerden que era 909 casos. También podemos contar los valores nulos por cada una de las columnas, ¿no? Entonces preguntamos para una columna en particular cuántos son nulos y los que resultan true los sumamos. Entonces ya sabemos que en este caso los valores nulos dentro de esta columna de new deaths para el subset de datos de Bolivia son 18. Y nosotros podemos resolver este tema de valores nulos, ¿no? Porque sabemos cuando el valor no existía, podemos nosotros en este caso asumir que el valor era 0, ¿no? Si no se ha registrado un valor de nuevas muertes tal vez al inicio es porque el valor era 0. Entonces para ello nos apoyamos de este comando del fillNA. Le decimos el data frame en la columna del new deaths, fillNA con el valor de 0, ¿no? Llename los registros con 0 donde existe un valor nulo y quiero que este resultado se reasigne a la columna original, ¿no? Para no tener que crear una columna adicional. En este caso estamos procediendo de esa forma. Entonces, si volvemos a contar los valores nulos de esta columna, ya vemos que ya no tenemos valores nulos, ¿no? Recordemos la dimensión de nuestro dataset era 919 y ya todos tienen valores. ¿Por qué? Porque los nulos los hemos llenado acá con este valor de 0. Y bueno, en algunos casos, tal vez, si es que no tuviéramos muchos valores nulos, podríamos recurrir a hacer un borrado de las filas donde tengamos valores nulos para una columna en particular, ¿no? Para ello tenemos este comando del drop NA, ¿no? Borrar todas las filas donde existan valores nulos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es volver a generar esto en nuestro data frame de Bolivia para tener valores nulos, ¿no? En este caso vamos a analizar esta columna de new cases y vamos a preguntar también, esta columna de new cases, de nuevos casos para el COVID, dentro de lo que es los registros de Bolivia, ¿tienen nulos? Y si se fijan, al final el comando es
la pregunta, pero escrita en inglés, nada más. ¿No? El Python es un lenguaje muy intuitivo y sencillo de aprender. Entonces aquí estamos preguntando, ¿esta columna de nuevos casos tiene nulos? Y el resultado es falso. Esta columna de nuevos casos no tiene nulos. Ahora vamos a preguntar, ¿la columna de nuevos deaths, de nuevas muertes, tiene nulos? Y si ejecutamos esto, nos indica que sí, efectivamente, esta columna de nuevas muertes sí tiene nulos, ¿no? Y aquí ya podemos empezar a explorar nosotros el data frame. Y también con el comando notNA, que es como un comando complementario al inicial que habíamos visto, que era este, ¿no? isNA, que nos marcaba true cuando el valor era nulo. El comando contrario a este vendría a ser el notNA. No quiero que me mandes todos, quiero que me muestres aquellos valores que no son nulos, ¿no? Y aquí podemos ver esa diferencia, ¿no? Que vemos los últimos registros donde no existían nulos, pues ahorita están marcados como true. Y bueno, ya es un data frame, lo hemos abierto también como en Excel y ustedes saben que en el Excel se pueden pues, realizar operaciones entre las columnas. En este caso vamos a nosotros crear nuevas columnas y hacer operaciones también entre las columnas con las que disponemos. Entonces voy a crear una columna que se llame, valga la redundancia y nuestro nombre tan intuitivo, nueva columna. Y le voy a asignar el valor de la columna de nuevos casos. Es como si estuviera duplicando el valor de una columna en esta nueva. Entonces, si ahora revisamos nuestro data frame, nuestra nueva columna, que se llama nueva columna, está pues al final del mismo. Y los valores son los que hemos asignado como una copia de la columna de nuevos casos. Imagínense que nosotros quisiéramos contar los casos al día anterior. Entonces vamos a hacer una operación sumamente sencilla, que va a ser los casos del día anterior van a ser igual a el total de casos acumulados hasta ese día menos los nuevos casos de ese día y vamos a tener el total de casos del día anterior, ¿no? Entonces aquí este resultado lo estamos asignando a una nueva columna. Y efectivamente vamos a revisar esta nueva columna que se llama Total Cases Day Before. Debería estar al final. Entonces podemos crear nuevas columnas y combinar las mismas. También imagínense que nosotros quisiéramos recomputar esa columna de casos acumulados, ¿no? El total cases. Podemos aplicar esta operación tan interesante que es la suma acumulada, ¿no? Que va fila por fila, va a ir sumando todos los valores. Entonces, de igual forma, podríamos crear una columna que se llame casos acumulados, haciendo uso de esta operación del cum-sum, ¿no? Sumatoria de todos los valores acumulados de manera secuencial. Y aquí vemos, ¿no? Que estos casos acumulados pues van a ir incrementando. Y podemos crear una nueva columna y podemos hacer nuevas operaciones, ¿no? Arriba habíamos creado, en las celdas previas habíamos creado la columna de nueva columna, ¿no? Y a esa misma columna nosotros podríamos hacer operaciones. En este caso le vamos a rebajar un valor y estamos reasignando el valor a al mismo data frame. Entonces, podemos analizar nuestro data frame, ¿no? Y en este caso solamente estamos seleccionando las columnas que nos interesan, con las que hemos trabajado. No estamos mostrando todo el data frame completo y aquí vemos el país, el date, el total cases y si comparamos podemos hacer referencia pues a los casos, a las columnas que hemos ido programando, ¿no? De la sumatoria acumulada y demás. Aquí también podemos filtrar por filas, ¿no? Data frame, new deaths, y vamos a preguntar todos los registros donde new death sea mayor a 100. ¿No? Y aquí vemos que igual de manera booleana pues se van a ir marcando control aquellas filas que cumplan con esta condición. Y para seleccionar las filas completas, entonces vamos a encerrar esa condición dentro de estos corchetes. Y aquí vamos a ver solamente
en los registros de esta dataset de casos de Bolivia donde las nuevas muertes sean mayor a 100. Entonces, si corroboramos, aquí tenemos solamente las filas de ese data frame donde las muertes son mayores a 100. Y tal vez nos interesa también ver los días donde no han habido muertes, ¿no? Entonces, a nivel de filas del data frame, vamos a seleccionar todas aquellas filas donde la columna de nuevas muertes sea igual a 0. Entonces, aquí, ¿cuántos registros tenemos? Tenemos 162 de los 900 y más que existían. 162 días donde no se han registrado nuevas muertes. Y aquí ya podemos empezar a analizar las fechas, probablemente, eh, analizar en qué hora estaba y demás. Otra operación y que se utiliza bastante, y bueno, Pandas, que es tan versátil, fácil de aprender y que utiliza de manera muy eficaz los recursos, también nos permiten pues hacer agregaciones, ¿no? Y en este caso podemos hacer uso de esta operación que es el group by. Entonces vamos a tomar nuestro data frame y vamos a agregar nuestro data frame en base a algunas columnas clave. En este caso es continente y es isocode. Y al mismo vamos a obtener una suma de todos los valores de tipo numérico, ¿no? Y si se fijan de manera muy interesante, se está creando como un pivot table que lo obtendríamos con Excel, ¿no? Si se fijan aquí hay un desnivel entre los resultados y tenemos la columna del continente, tenemos el isocode que hace referencia a los nombres de los países y tenemos la sumatoria de los valores agregados en base a estos dos columnas de todas las columnas de tipo numérico. Entonces, ya nos permite empezar a agregar la información con pandas, ¿no? Para hacer nuestros análisis. También, si bien aquí lo que estamos haciendo es obtener una sumatoria de todos los valores que cumplan con esta agregación, también podemos obtener los primeros. En vez de agregar los datos, en base a estas dos columnas, podemos mostrar los primeros registros, ¿no? Para este país, para este continente, para este país, el primer registro que existía. Y aquí tenemos que considerar si el data frame está ordenado, etcétera. Entonces, fuera de obtener la sumatoria, fuera de obtener el primer registro, podemos hacer operaciones más complejas, ¿no? Y si se fijan aquí, solamente estamos componiendo el comando. Le decimos dataframe.groupby. En este caso, seguimos haciendo nuestro análisis por continente y por el nombre del país, por el código del país. Y en este caso, vamos a hacer una agregación más compleja, ¿no? Con el punto AGG. Y aquí estamos indicando los pares de operaciones que queremos que se realicen. En este caso le decimos a la columna de total cases quiero que los sumes. A la columna de total dates también quiero que en tu agregación sumes todos los valores. Y a la columna de fecha quiero obtener el valor mínimo. Y así podríamos ir combinando operaciones de agregación de nuestro data frame. Vamos a ejecutar esta celda y aquí vemos que nuestro resultado pues ya tiene menos columnas. No tiene las dos columnas que hemos utilizado para agrupar los datos y las tres operaciones que hemos pedido para cada una de estas columnas, ¿no? Para el total cases, la sumatoria de los valores, lo mismo para el total deaths, que son el número de muertes, y para la columna de la fecha, pues tenemos el valor mínimo que existe dentro de esos registros. Y bueno, esta misma operación de agregar los valores, nosotros las podemos combinar con otras, ¿no? Y en este caso, si se fijan, aquí tenemos los registros, los resultados para todo el data frame completo. Imagínense que nosotros queremos analizar solamente el continente de Sudamérica. Entonces podemos filtrar nuestro data frame, así como hemos filtrado los casos de Bolivia. En este caso vamos a filtrar solamente los registros donde el continente se iguala a Sudamérica y vamos a proceder a hacer la misma agregación. Y en este caso, si se fijan, para el caso de la fecha, estamos obteniendo no solamente el valor mínimo, sino a la vez el valor máximo, los conteos, los valores únicos también. Entonces, si ejecuto este comando, tengo los resultados agregados, pero ya solamente para el continente de Sudamérica. Aquí tengo los valores de todos los países de los cuales tenemos registros en esta data frame para este continente. Entonces, de una manera muy sencilla, Panda nos permite hacer todo esto.
Aquí les dejo unos comanditos para que ustedes puedan revisar. em, y siempre es una buena práctica leer toda la documentación. Les voy a dejar el link a este notebook en los comentarios de este video. Y bueno, empezar con Pandas es sumamente sencillo. Si es que utilizan Google Colab, más sencillo aún. Y no duden en hacerme sus preguntas si es que existiera alguna. Gracias.